Entonces, queremos agradecer la presencia de ustedes, especialmente de la gracia a la Doña Carma, que son dirigentes del sindicato de la Corporación Municipal, que nos ha facilitado este espacio. En primer lugar, vamos a darle la palabra a José Nahuel. Nosotros hemos constituido una filial, por decirlo, una filial de CEIGIER, Centro de Investigación y Extensión Luis Milo Recabarre, y con este acto también estamos dando inicio a estas actividades. Por lo tanto, queremos que nuestro director, José Nahuel, sea quien haga la presentación. Gracias. Hola, buenas noches. Bueno, primero darle la bienvenida, ¿no es cierto?, a don Iván, que está acá, a Daniel, que van a ser los expositores del tema. Primero, o lo segundo, perdón, saludando a ustedes por la asistencia y por la puntualidad, muy importante. Fijaros, 5 minutos atrasados. Ya vamos avanzando. El resto va a llegar más tarde. Pero eso quise destacar. Lo otro, ¿por qué Seidler Cordillera? Porque queríamos nosotros crear un instrumento, una herramienta que pudiese hacer puente, ¿no es cierto?, entre lo que es la sociedad civil y lo que es la cultura, la literatura, toda la intelectualidad. Pero ¿cómo hacemos esto para que sea este Seidler Cordillera sea un puente para que podamos hacer este lenguaje fácil? Perdón, soy yo. Yo decía que no me siga de fondo. Segundo incidente. Bueno, lo importante es que era eso. Yo quería mencionarle que queremos hacer este puente, ¿no es cierto? De poder hacer este lenguaje de repente académico, ¿no es cierto? Ya, poder hacerlo fácil, sin perder su esencia, y poder conversar con la gente. Y para eso lo invitamos a ustedes. Este es un desafío. Aquí no se va a resolver nada. Aquí queremos provocarlo para que ustedes digan, no, ahí no se trató eso, yo quiero que digamos ya. Entonces empezamos a discutir, empezamos a conversar. Entonces lo que nosotros buscamos un poco, también lo que normalmente le llamamos el pensamiento crítico, el desarrollo del pensamiento crítico, cosa que nos está faltando mucho. ¿Ya? Y aquí, por supuesto, que con la cooperación de don Iván de UBT, de Daniel Briones, don Iván es un historiador, para los que lo conocen, es un profesor de historia, que vamos a hablar sobre el tema de la identidad chilena. Obviamente, esto no se va a resolver acá. ¿Ya? Solamente yo quisiera mencionar, alguien por ahí dijo, no sé, algún escritor, algún famoso, dijo que nuestra identidad es como una cazuela que nunca está preparada. No sabemos qué va a salir de esto. Por lo tanto, ese es el desafío. A eso queremos invitarlo, ¿no es cierto?, a que discutamos, a que conversemos, a que volvamos a hacer de la vida cotidiana, en el diálogo, en la casa, en la familia, cosa que se ha perdido mucho. Hay otra cosa que yo quería mencionar que tiene que ver con esto de la identidad chilena. Ya dije, ¿no es cierto?, que nuestro objetivo es desarrollar el pensamiento crítico. ¿Ya? Me voy a quedar con eso. Aquí el procedimiento lo va, cómo se va a llevar a cabo este panel, lo va a decir nuestro amigo Claudio. Gracias. Bien. Efectivamente, cuando nosotros nos pusimos a conversar, entendiendo la necesidad urgente que hay de desarrollar el pensamiento, de producir la discusión, el debate, en medio de una sociedad que todo está envasado, ¿cierto? Surgió la idea de armar una estructura, un grupo que pudiera tomar estos temas e instalarlos en la gente, por
emergente. ¿Ya? Tampoco queremos encapsularnos, sino que esto debe ser una estructura que se proyecte, que se irradie. Y naturalmente que cuando elegimos el tema, queríamos tratar de llamar la atención respecto de cómo está formada esta sociedad, la sociedad chilena. Y tuvimos muchas dificultades para ponerle el nombre del tema. Cuando terminamos de ponerle el nombre, que era el desarrollo de la identidad chilena, tuvimos nuestra primera crítica y entonces ya partimos en el desafío. El mismo Don Iván ya nos plantea alguna crítica que ojalá se exprese acá en el diálogo. En este panel hemos querido invitar a nuestro compañero que es Daniel Briones, que es profesor de Estado en Historia, para que nos introduzcan el tema a partir de cómo se va formando y cómo podemos visualizar a la sociedad chilena a partir de la conquista de Chile. Y para llegar a la independencia para ir buscando esos rasgos o esos elementos que permiten configurar esa identidad. Esta mirada, nosotros, la mirada que aspiramos también es una mirada una mirada desde una perspectiva bien definida. Nosotros tratamos de hacer un análisis de la historia a partir del materialismo histórico, teniendo en cuenta que hay muchas otras visiones, ¿ya? O instrumentos para el análisis de la historia y por consecuente de la sociedad. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros no entendemos el estudio, el análisis de la historia solamente como un elemento contemplativo o solamente para engrandecer nuestro bagaje cultural, sino que para entender la sociedad actual y entender cómo se relaciona, digamos, los intereses que mueven estas sociedades y cómo van configurando la actual sociedad que hoy día tenemos. En la segunda parte va a intervenir el profesor Lluides con la misma perspectiva a partir de cómo se va gestando esta sociedad después de la independencia, naturalmente en términos del surgimiento de las clases, que ese fenómeno que va surgiendo a nivel mundial y también se expresa en Chile. Entonces, en primer lugar, quiero saludar a Daniel, que va a exponer esa primera parte. ¿Aló? Hola. Muy buenas tardes, gracias por estar presente a toda la concurrencia. Bueno, el tema ya está puesto sobre la mesa. El tema del conversatorio principalmente es la identidad chilena. Primero, cómo se forja esta identidad chilena, qué nos hace ser lo que somos, entender que no somos un pueblo tan reciente, tenemos un pueblo que llama un conocimiento de años. Es un pueblo que ha estado permanentemente cambiando, tiene una identidad fija, ¿sí? Y nos hace ser como somos. Tenemos una mentalidad bastante isleña, se dice mucho. Estamos cubiertos, digamos, rodeados por un mar, el Océano Pacífico, que es uno de los océanos más grandes del mundo. Tenemos la cordillera al lado, la cordillera más grande del mundo, flanqueados por el desierto más seco del mundo y por los mares australes, que son los mares más torrentosos del mundo también. Por lo tanto, esas características físicas nos han dado un carácter determinado. Es lo que hace entender, por ejemplo, cómo un chileno que esté en Europa se encuentra con otro chileno y se reconocen inmediatamente. Saben que hay una forma de ser, hay una forma que se ha ido forjando en base a, como podemos decir, en base al territorio mismo, a la rudeza del territorio de repente, a la pobreza del territorio, a terremotos, a matanzas obreras y a una serie de conflictos que nos han forjado como nuestra identidad.
Principalmente para entender el tema, tendremos que entender de dónde venimos. Venimos de la unión de dos pueblos que son totalmente diferentes. O sea, una sociedad europea que viene emergente, viene saliendo de la Edad Media, como es la española, que venía recién sacudiéndose de la dominación arábica, hacía 50, 60 años atrás todavía, y una sociedad indígena, media dispersa, un poco, con un origen bastante desconocido. Todavía hay muchas teorías sobre el origen del pueblo mapuche o araucano y los otros pueblos que estaban allá, acá en este territorio. Era un pueblo, una sociedad indígena que estaba en rasgos de que se estaba asimilando culturalmente con la sociedad incaica, la sociedad Tihuantinsuyo, que se estaba extendiendo en busca de minerales hacia el Valle Central. De hecho, la palabra Chile, que es una palabra que tiene un origen bastante desconocido, hay como 3 o 4 teorías. La más plausible puede ser que Chile o Chile era el lugar donde se llama ahora el río Aconcagua. El río Aconcagua, según las teorías de José Bengoa, hasta el inicio de la era colonial todavía era conocido como el río Chile. Por lo tanto, esa zona del territorio es la que le da el nombre al resto del territorio que habitamos. Ahora, esta unión de dos sociedades, que en primer lugar una sociedad indígena, que era bastante precaria en su forma de desarrollo, que estaba recién, llevaba unos 50, 60 años en un proceso de asimilación cultural con la cultura del Tihuantinsuyo, con la cultura inca. Y de hecho tenemos en general palabras del idioma nativo chileno, que son de uso diario, que lo usamos permanentemente, que son de origen quechua. Por ejemplo, la palabra misma guaso, la palabra china, la palabra chicha, cacho, poncho, chala, guagua. Todas esas palabras son de origen incásico, no son de origen mapuche. Palabras de origen mapuche tenemos pocas en el Chile central. Digamos, la palabra, por ejemplo, laucha, guata, esas son palabras netamente de origen del mapudungún o el proto-mapudungún. Pero en general el vocabulario coloquial chileno tiene muchos elementos del tema incásico. Ahora, entendiendo por su parte, la sociedad española venía, como ya dijimos anteriormente, sacudiéndose de la dominación arábiga hacía pocos años y estaba en un proceso también de creación por parte del Estado, tratar de crear una nación dentro de la península hispánica. Y en ese proceso se desarrolla la conquista americana. Ahora bien, al contrario de las otras regiones americanas, como el caso de Mesoamérica o la zona de México o la zona andina del Tihuantinsuyo, donde había grandes civilizaciones, un desarrollo muy importante, donde había lo que se podría decir un Estado funcionando. En el caso del Imperio Mexicano, digamos, del Imperio Azteca, y en el caso también del Tihuantinsuyo, que es donde había una organización, pudiera decirse semi-feudal también, con un Inca, que era un descendiente directo del Sol, del Inti, y que gobernaba sobre ciertos señores, pudiera decirse feudales, que eran los curacas. Y a su vez estos curacas tenían una influencia sobre los Ayllu, que eran las comunidades de base. Y esas comunidades tributaban a este curaca y a su vez este curaca tributaba al Inca. O sea, había una organización estatal, cosa que no estaba en Chile y que en Chile recién se estaba creando por medio de esa asimilación. Ahora, en eso estaba la situación cuando comienza la llamada conquista de América. Ahora, ¿cuál es la característica principal que tiene la conquista americana, la conquista española en América? Principalmente, al contrario del sistema anglosajón, donde llega en el 1620, por ejemplo, los colonos norteamericanos británicos hacia Norteamérica, que llegaban con sus hijos, con su señora, y ellos llegaban a vivir, y se quedaban a vivir por situaciones, digamos, religiosas, venían huyendo de Europa, y se instalaban en América. Entonces tenemos la típica imagen de este colono con su mujer y sus niños, todos los visitos que vivieron aquí y que no se mezclaron, no tuvieron mucho contacto más un contacto comercial con las antiguas tribus, digamos, que vivían en Norteamérica. Al contrario, en América, lo que viene
viene principalmente a la corona española, como estaba en un proceso todavía el Estado español de formación, no tenía ni el capital suficiente, ni el capital económico para realizar la conquista. Por lo tanto, la conquista en su primera etapa se realiza principalmente por los llamados capitanes de conquista, que es un predominio del particular por sobre la corona en la conquista de lo que se llama América Latina. El particular principalmente es un capitán de conquista, es un soldado que participa en las guerras de reconquista, como el caso de Valdivia, que también había estado en las guerras en Italia y todo lo demás, y viene y se instala con un socio, se forman su capital, se juntan sus capitales, contratan su personal, digamos, su gente entre labriegos, soldados, y ellos son los encargados de realizar la conquista. En el caso de los principales conquistadores, que es como Cortés en México y Pizarro, son la primera generación de conquistadores, son los que, digamos, los conquistadores que más dinero ganan en su primera expedición. ¿Por qué? Porque ellos son los que encargaron de ocupar un gran territorio. Y los principales territorios, los territorios más ricos de América, como el territorio de México y del Tihuantinsuyo. Avora, el botín es mucho más grande. Ahora, estas sociedades, que eran mucho más, digamos, que era una sociedad de un alto grado de avance, que era una sociedad que tenía un estado bastante organizado, también tiene una característica de ese tipo de sociedad, que es una sociedad que tiene un nivel de abstracción mucho más amplio. Por lo tanto, que la hace más vulnerable a una conquista. No así una sociedad mucho más, podría decirse, primitiva, como la sociedad, digamos, indígena chilena, que era una sociedad mucho más precaria y mucho más primigenia en su formación. Ahora, estas sociedades que son mucho más, digamos, avanzadas, a la vez son mucho más débiles y sucumben mucho más rápido. La conquista de México duró aproximadamente 2 años, lo mismo que la conquista de Perú, que duró 3 años. En cambio, la conquista de Chile duró alrededor de 70 años. ¿Por qué se produce esta situación? Porque al español le cuesta tanto dominar al territorio chileno. Principalmente porque el territorio chileno no tiene, de partida es un territorio pobre. No le da suficiente capital para financiar la conquista. No se financia sola la conquista chilena. El Estado tiene que intervenir para financiar. Otra característica es que en la primera etapa de la conquista americana, el particular tiene una preponderancia por sobre el Estado. Por lo tanto, la conquista de los territorios son principalmente empresas privadas. Y eso dura aproximadamente desde 1520 hasta el 1550. Ya cuando la corona comienza la conquista de las Filipinas, en el 1550 aproximadamente, ya la corona es más fuerte. Por lo tanto, la conquista de las Filipinas es una empresa estatal, netamente estatal. Pero la conquista de Perú, la conquista de Chile, son en su primera etapa una empresa netamente privada. Ahora, como es una empresa privada, el capitán de conquista, que es el personaje que viene a fundar el territorio, tiene que financiarse también. Por lo tanto, ahora no se debe, hay una premisa en la historia, que nosotros no debemos enjuiciar el pasado con el pensamiento del presente. Tendríamos que enjuiciar el pasado en el contexto del pasado. El capitán de conquista, como dijimos anteriormente, es un personaje que participa en las guerras contra los árabes y en las guerras de reconquista española, para recuperar los territorios del sur de España, Andalucía principalmente, territorios que se le habían sacado a los árabes. Y eso había pasado recién 50 años antes de la conquista de Chile. Entonces era un territorio que todavía era una conquista, un capitán de conquista que todavía estaba activo en el tema de la guerra. Por lo tanto, cuando viene la conquista española, se conquista, por ejemplo, el territorio, por ejemplo, de Valle del Mapocho. El tema que se ocupa, hay 2 teorías, que Valdivia principalmente ocupa el criterio netamente militar, porque era un territorio que era un llano, flanqueado por el río, que era el río Mapocho, que en esa época se dividía en 2 brazos.
el brazo del barrio Mapocho ahora, y el otro pasaba por la Alameda. Por lo tanto, el valle del Mapocho estaba en una especie de isla. Y flanqueado por un peñón que era el actual Cerro Santa Lucía, en Huelén, que era, digamos, que servía como mirador también. Entonces, hay criterios militares. Otra característica que lo plantea también José Bengoa es que ya había cierta ocupación incaica en el Valle del Mapocho, donde está la actual plaza de armas de Santiago. Era una cancha y flanqueada por el Camino del Inca, que era la actual calle Independencia, Bandera y San Diego. Por ahí pasaba el Camino del Inca, se tiene entendido. Y justo en la calle, donde está ahora la calle Bandera con Santo Domingo, era un tambo, que dividiría justamente el territorio chileno, que se llamaba el Collasuyo, por parte del Imperio Inca. Ahora, el asentamiento español en el Valle del Mapocho es bastante rápido. Tiene solamente un elemento de resistencia que se ocurre el día 11 de septiembre de 1541. La ciudad es fundada el día 12 de febrero y el 11 de septiembre es el primer ataque cuando el cacique Michimalonco lo destruye. Destruye la ciudad de Santiago. Los españoles quedan en Valdivia, están en el sur en una expedición, y los españoles quedan en total pobreza. O sea, solamente sobreviven en Chile un gallo y una gallina y unos cuantos granos de maíz y trigo, y con eso se la tienen que afrontar durante todo el invierno y el verano que viene. Entonces el territorio quedó realmente como era un territorio pobre. Ahora, la ocupación que se hace más tarde hacia las ciudades del sur también fracasa. Ahora, en la primera etapa del conquistador español, como tiene que financiarse, ellos no tienen dinero, la corona no tiene dinero para financiarlo, la tiene que financiar el particular a su cuenta y riesgo. Por eso, la primera etapa de la conquista española, la estructura económica que ellos imponen, es la estructura del lavadero de oro, que es principalmente la estructura minera. Esta estructura minera en Chile fracasa. En Perú no fracasa, ¿por qué? Porque en Perú simplemente, como ya habíamos dicho, el Estado estaba armado. En el Perú simplemente se tiene que sacar la cabeza, el Inca, que es el gobernante, y el sistema sigue funcionando. En Chile fracasa el sistema porque la población chilena, la población indígena, no estaba acostumbrada a ese tipo de trabajo. Era una sociedad más cazadora-recolectora. Y es una sociedad mucho más difícil de dominar, porque, como podemos ver, no tenía un grado de abstracción muy amplio. Tú le decías a un indígena chileno de la época, vengo de parte del rey de España, y en Perú te lo podían entender porque el Perú tenía el Inca, sabía que el Inca era soberano. En cambio, en Chile no. Decía, ¿quién es el rey de España? ¿Quién es el rey? Te habría respondido, principalmente. Era una sociedad que no tenía un grado de abstracción. De hecho, nosotros, es muy difícil que un mapuche, por ejemplo, de la época, hubiese dimensionado lo que era España, por ejemplo, o haber dimensionado al español como un dios. ¿Cómo se ocurrió en México? Cuando Cortés le dice a Atahualpa, a Moctezuma, y los aztecas creen que son dioses realmente, por la tez blanca, por las armas, por los caballos que montan, por las armaduras, los ven como dioses. En cambio, en Chile es muy difícil que eso hubiera ocurrido, porque no había un grado de abstracción suficiente para entenderlo. Yo creo que nosotros estamos más preparados mentalmente para ver bajar un platillo volador y ver bajar un marciano que un mapuche de lo que era ver un español en la época. Pensó probablemente que habría sido una tribu de algunos indígenas cercanos que andaban invadiendo nomás. De hecho, y eso se ve ya cuando las primeras revueltas que hay contra los españoles, cuando los españoles son derrotados, los españoles huyen hacia el norte y toda la fuerza indígena viene avanzando hacia Santiago, pero se disgrega en el camino. Porque por el solo hecho demográfico, o sea, los españoles debieron haber sido unos 300 en Chile en total, y los indígenas más de 1 millón. Con el solo hecho de avanzar solamente los hubiesen corrido. Pero sin embargo, esta vuelta que viene avanzando del sur hacia Santiago se disgrega.
¿Por qué? Porque ya dice, ya los echamos. Y se vuelve a lo que era antiguamente. Ahora, esta primera etapa de conquista con la implantación del sistema del lavadero de oro es lo que genera las grandes revueltas y rebeliones indígenas. ¿Por qué? Porque la corona no sabe, pero en Chile se empezó a abusar de la población indígena y comienza a haber una gran disminución del número. Primero por la peste y por la disminución de la natalidad. En los primeros años se habla ya de una debacle demográfica. Y la debacle demográfica más que nada ocurre no tanto por el tema de la guerra ni el genocidio, sino que ocurre principalmente porque a una sociedad se le implanta una forma de estructura económica que ellos no conocen y no comprueban. Y otra cosa que ocurre, que lo que va guiando al indígena de Chile hacia la rebelión contra la dominación española, más que nada es la situación del indígena de paz. El indígena que se rebela ve que el indígena de paz está totalmente sujeto y está en peores condiciones de cuando era libre. Y eso hace que la población indígena en Chile en el siglo XVI haya más o menos 3 alzamientos grandes en Chile, que es el de 1553 contra la muerte de Valdivia, el de 1598 cuando a Martín García Ordóñez de Loyola, que era el gobernador, lo emboscaron en Curalaba. Y ese hecho hace que haya una debacle económica, primero una debacle demográfica que terminó en una debacle económica, principalmente para el español. Al disminuir la población no tenían mano de obra, no tenían a quién recurrir. Y eso hace que el español en gran parte se empobrezca. Llega un momento en que la corona española está a punto de abandonar el territorio español, chileno, perdón. Está a punto de abandonarla porque no le daba los réditos que necesitaba. Y para evitar el abandono, le dio un carácter netamente estratégico al territorio chileno. ¿Por qué? Porque era el único paso hacia el mar del sur, que era el Océano Pacífico, mediante el estrecho de Magallanes. Y eso impide que en gran parte el español deje el territorio abandonado, pero tiene que invertir. De ahí en adelante la corona tiene que invertir. Ahora, es tal el abuso que hay de España, digamos, de estos comendadores en Chile, contra la población indígena, que se da un escándalo en España importante. Al contrario de lo que se cree, la corona española tenía que velar por el bienestar de los indígenas. Siempre hay un mito que dice que no, que estos españoles venían mandados por el rey a exterminar a la población indígena. No fue así. La corona española se preocupó siempre de mantener el tema indígena importante, el caso famoso del padre de las casas, en México. Cuando ocurre una situación importante, luego del lanzamiento de 1554, con la muerte de Valdivia, hay un verdadero escándalo en España, cuando se saben los abusos que la población española comete contra la población nativa. Y en esa instancia es lo que viene la primera ley laboral, por decir en términos, impulsada desde el Estado español, desde la corona, que se aplica en Chile, que es la famosa tasa de Santillán. Se aplica en 1558, por Hernando de Santillán. En esa digamos, tasa se regula el trabajo indígena. Se excluye del trabajo a las mujeres y a los niños y se dice que al indígena se le debe pagar un porcentaje de lo que él produce. Obviamente esta era la ley, pero la ley nunca se cumplía. ¿Por qué? Porque el Estado español, la corona, le era muy difícil gobernar desde España hacia Chile. En la época, imaginemos que no hay caminos, no hay comunicaciones, y eso hace que sea muy difícil la implantación de una ley. Luego se cambia esta ley por la famosa tasa de Gamboa también, 20 años más tarde. Pero nunca se cumplen estas tasas. Pero siempre demuestra que por parte de la corona hay una preocupación sobre la situación del indígena. Y principalmente hay un escándalo general porque se dice que los encomenderos de Chile eran los que más abusaban de la población indígena. Y eso fue la causa de gran parte de los tres grandes alzamientos que hay.
Finalmente, el último gran lanzamiento del siglo XVI es el de Curalaba en 1598, fin de año, cuando Óñez de Loyola es principalmente capturado y muerto el gobernador chileno, el segundo gobernador chileno que muere. Después de ese desastre, los españoles tienen que retroceder hacia el norte del Biobío. Y ahí se produce, desde las ciudades del sur de Chile, se produce un gran éxodo hacia el centro del país. Y eso es lo que va dando origen a lo que es el mestizaje chileno. La sociedad chilena como sociedad, la característica que tiene es que es un pueblo mestizo, donde la población indígena poco a poco va perdiendo su importancia económica y pasa a ser reemplazada por la sociedad, una población ya de origen mestizo, digamos, más acorde al modelo español. Ahora, durante el siglo, fines del siglo XVIII, cuando ocurre todo un desastre demográfico, no se puede sacar oro, el particular tiene que recurrir netamente a qué vamos a ganar plata ahora. Entonces comienza un nuevo ciclo que es el ciclo ganadero. Pero ¿qué ocurre? Hay un periodo, más o menos de 20 años, entre que esta masa ganadera tiene que crecer lo suficiente como para ser rentable y la mano de obra indígena que va desapareciendo. Entonces, hay una pequeña cláusula que inventan los particulares chilenos, que es de dónde vamos a sacar plata ahora. Dijeron, fácil, recurramos a la población, vendamos población esclava. Según la legislación española, estaba prohibido esclavizar a la población nativa. Pero ¿qué hacen los indígenas? Había una cláusula que decía que todo indígena que no quisiera ser cristianizado era considerado bárbaro. Por lo tanto, si era bárbaro, había un derecho para esclavizarlo. Y esa es una cláusula que manda Felipe II, que hay una cláusula especial para los araucanos de Chile, para los guaraníes de Paraguay y para los mindanaos de Filipinas. Esas tres etnias indígenas se pueden esclavizar. ¿Qué se hacía con esto? Se hacía la famosa guerra de Arauco, cuando los españoles pasaban la frontera del Biobío, sacaban gente, hacían un malón, una maloca, se la traían hacia el centro del país y de aquí se vendían y se exportaban hacia Perú como mano de obra. Y de esa forma se fue financiando un poco la conquista de Chile, que con eso se sacaba dinero también. Y era rentable. Se empezó a hacer ese tipo de actividad desde 1550 hasta el 1608. De ahí, como fue variando la estructura económica, ya la masa ganadera creció en Chile lo suficiente y empezamos a tener una economía ganadera. ¿Por qué? Porque el territorio era un territorio amplio y era poco habitado, lo que favorecía justamente al desarrollo de esta masa ganadera, porque la ganadería no requiere mucha mano de obra, más que solamente para la época de la matanza y la elaboración de ciertos productos nuevos. Por eso, bueno, es una de las características también que tenemos de la comida chilena. La comida chilena, ustedes saben que es muy pesada, sobre todo para los extranjeros, porque está hecha en base a grasa, a subproductos del animal, subproductos de la carne. Generalmente el principal guiso que hay en Chile está hecho en base a charqui, el famoso charqui carne, fundado por el ejército de la frontera en el sur, donde un pedazo de charqui se le ponía una papa y con eso se alimentaba principalmente. Eso es lo que un poco va dando origen a nuestra conformación. Ahora, esta economía ganadera se va suplantando poco a poco mediante otra forma de producción que hay, que es la hacienda. Las haciendas, principalmente, cuando Néstor Mesa, historiador, le da mucha importancia al tema del fundo en Chile. El fundo, ¿por qué? Porque el gran latifundio que hay en Chile se nutrió gran parte de la mano de obra española empobrecida y de indígena mestiza que va huyendo de las ciudades del sur que fueron arrasadas por los indígenas y se van instalando en la zona central. Y surge una institución famosa durante toda la colonia que duró hasta el siglo XX, que es el inquilino. El inquilinaje duró, el inquilinaje pudiéramos calificarlo como un arrendatario. Un arrendatario de tierra, un tipo que no tiene tierra, que perdió su casa en el asalto a Villarrica, a la Unión, o la Imperial, y ellos se tienen que venir
con lo opuesto prácticamente a la zona central, huyendo de los ataques, y va a pedir refugio hacia un señor que tiene un territorio, un fundo que no lo tiene bien explotado porque el territorio es muy grande, no tiene la capacidad para explotarlo, por lo tanto le pasa un pedazo, una chacra, un pedazo de terreno. Generalmente ellos ocupan las zonas limítrofes de estos fundos, que son para dar los límites principalmente, los límites, para cuidar los límites de ese territorio. Y es donde tenemos una verdadera institución que surge durante todo el periodo colonial y dura hasta el periodo republicano, que es la hacienda, con un señor que es el dueño del fondo y con sus inquilinos que lo van cuidando principalmente. Las relaciones que se van dando son distintas, son relaciones más filiales. El inquilino puede que no reciba paga, pero recibe un terreno. Generalmente, a veces el dueño del fondo tenía hijos con los inquilinos, pero que no era el hijo de su mujer. Sí, pero sí tenía ese que era hijo de él, podía tener ciertos privilegios dentro de ese fondo. Podía tener una chacra, podía tener hasta otros inquilinos. Esa institución del inquilinaje que tiene rasgos de feudalismo, ojo, no es el feudalismo que se impone en América, pero sí son rasgos de feudalismo. ¿Cuál es el inquilino, por ejemplo, el dueño del fondo? Podía casar a sus inquilinos, les daba protección. Lo que sí no tenía era jurisdicción sobre ellos. Si un inquilino cometía un delito, no tenía derecho a castigarlo. Probablemente lo castigaba, pero era una situación de facto, o sea, ilegal. Es que había una jurisprudencia que era la corona española. Ahora, durante todo el periodo colonial siempre hay una lucha que se da entre el particular chileno y la corona. El particular chileno siempre trata de ingresar en política en Chile. Digamos, la élite que se está formando en Chile, ellos tratan de ingresar en la política para proteger sus intereses ante la corona. Eso se ve muy bien ya desde el principio también, cuando los particulares chilenos ocurre un caso político con la muerte de Valdivia. A la muerte de Pedro de Valdivia, el Cabildo de Concepción nombra a Villagra, sucesor de Valdivia, y el Cabildo de La Serena nombra a Quiroga, Rodrigo Quiroga, sucesor de Valdivia. Entonces, ¿cuál de los dos sucesores queda? Finalmente, la corona española nombra a Jerónimo de Alderete gobernador de Chile. Lo nombra en España. Jerónimo de Alderete, cuando viene viajando a Chile, muere en el camino. Y finalmente, la corona tiene que poner, tiene que dar el paso y nombra a García Hurtado de Mendoza como gobernador. Y él es el gobernador ya directamente gobernado por la corona, no por los particulares. Y este tema entre el particular y la corona o el Estado se va gestando durante todo el periodo colonial. Dura hasta la misma época de la independencia. ¿Cuándo termina este problema político? Se ve claramente en el caso del gobernador O'Higgins. Ya hacia fines del periodo de la independencia, el gobernador O'Higgins estaba estrictamente prohibido a los funcionarios españoles de la corona tener matrimonios con los criollos. ¿Por qué? Porque los criollos podían ganar influencia a través de funcionarios. Por eso es el caso que, por ejemplo, Alonso O'Higgins nunca se casa con Isabel Riquelme. Es por esa situación. Él no podía hacerlo, aunque hubiese querido hacerlo, no habría podido tampoco. ¿Por qué? Porque era una forma del Estado mantener, la corona mantener el control sobre el particular. Y el particular siempre veló por sus propios intereses. Porque por un lado el particular se enriquecía con la producción que había en Chile y por otro lado iba tomando poder. Por eso ya hacia el siglo XVIII la corona española se dedicó, para controlar al particular, se dedicó aquí en Chile a la fundación de ciudades. Las principales ciudades que hay en Chile se fundan ya hacia fines del periodo colonial. Por ejemplo, San José de Maipo. Van a hacer caso de Melipilla, Curicó, Talca, Copiapó. Son ciudades que se fundan al final del periodo colonial. No son ciudades que se fundaron al principio del periodo colonial. Según Armando de Ramón,
el gran centralismo que tenemos en Chile hasta la fecha se debe principalmente a que en Chile nunca hubieron ciudades importantes. La única ciudad importante que hubo durante todo el periodo colonial fue Santiago. Y fue una ciudad que siempre se dio con criterio militar. Porque la ciudad de Santiago le daba la logística, le daba caballos, herramientas, hombres y alimentos a las poblaciones, al ejército de la frontera. Y las otras ciudades fronterizas, que eran Concepción principalmente, eran fortificaciones que tenían los españoles. Por lo tanto, nunca hubo un desarrollo de ciudades importantes, hasta el final del periodo colonial. Tenemos el caso, por ejemplo, de ciudades como San Juan de Gijón, que es Melipilla, o San Javier de Logroño, que es Talca, pero nadie la conoce con sus nombres, o San Francisco de la Selva del Valle de Copiapó, la actual Copiapó. Todas esas ciudades que van fundando los españoles se fundan bajo la premisa de crear un asentamiento, una alcaldía, una concejalía y sus funcionarios reales, que vayan a controlar lo que están haciendo los particulares también. Y esa situación de enemistad entre el particular y el Estado se da durante todo el periodo colonial. Eso dura hasta el periodo de independencia. ¿Por qué? Porque el periodo independentista, muchos particulares defendían la independencia y otros defendían la permanencia en el Estado español. Y eso se dio mucho en ese periodo. Hay también un personaje que no puede ser, el sistema económico y político no puede absorber toda la mano de obra. Y eso hace que haya mucho bandidaje a fines del periodo colonial también en Chile. Ahora, cuando Chile comienza poco a poco a meterse en el panorama mundial, es a través del comercio. El comercio que es un contrabando principalmente. Empezando por el contrabando francés, el contrabando británico y el contrabando norteamericano en la última etapa. Y ese contrabando es que hace que el comercio, hace que Chile, digamos, se empiece a enfocar en el mundo principalmente. Ahora, la independencia chilena obviamente es una cultura que viene desde fuera y que se instala en Chile, principalmente ya hacia fines del periodo colonial, cuando el sistema estaba en crisis y los cabildos, principalmente el Cabildo de Santiago, llama, que era la voz del particular principalmente, del criollo, que se contraponía a los intereses de la corona. Por eso era una institución que venía de la España medieval, el Cabildo de Santiago es el que llama a la reunión del 18 de septiembre de 1810. Ahora, este era un tema que tenía España, es un tema político también, porque el sistema español dice que se guiaba por un pensamiento medieval que planteaba la tesis del poder popular. El poder tiene que ser delegado al pueblo. El pueblo es el dueño del poder, no el rey. Al contrario de lo que decía la monarquía francesa. El poder pertenece al pueblo y el pueblo le debe delegar el poder al rey. ¿Por qué? Porque el pueblo no puede gobernarse a sí mismo. No es democrático. Ellos creen en el poder popular, pero no es democrático, porque la democracia es el gobierno del pueblo. En cambio, aquí ellos dicen que el pueblo no se puede gobernar, no puede ejercer el gobierno. Por lo tanto, tiene que derivarse ese poder a la figura del rey. Y el rey es el que gobierna para el beneficio del pueblo. Si el rey no gobierna en base al beneficio del pueblo, el rey puede ser eliminado. El pueblo tiene el derecho de eliminarlo. De ahí surge la tesis del tiranicidio. Si el rey es un mal rey, puede ser eliminado, pero se tiene que elegir otro rey. Pero ¿qué ocurre? En España, en el siglo XVIII, 1740, cambia la monarquía española y llega los Borbón. El actual rey español es Borbón, francés, Juan Carlos I de Borbón. Y los Borbones vienen con la intención del absolutismo, que cuando decía Luis XIII, el Estado soy yo, por lo tanto el Estado es el rey. Y el Estado es el que tiene que gobernar, no el pueblo.
Y esa es la situación que se ve en 1810, porque el rey está preso en España y el pueblo de Santiago es el que tiene que elegir un regente para que gobierne por el rey. Por eso se elige una junta de gobierno en Santiago. Y esa es la situación, que es una especie de coyuntura política que nunca se resuelve, nunca resuelve bien el Imperio Español. Finalmente, cuando se produce la crisis final. Ahora, cuando luego termina el poderío español en Chile, la República, continúan las antiguas estructuras implantadas por la corona española, digamos, por el dominio español. De hecho, como habíamos dicho, la institución de la corona permanece hasta todo el siglo XIX prácticamente. La hacienda, digamos, permanece todo el siglo XIX y es la madre, digamos, de lo que es la nación chilena, en el fondo. El Chile tradicional que se genera entre Concepción y Coquimbo por el norte. Entonces, esta dominación, o sea, esta forma, esta estructura social de Chile, netamente campesina, se hereda de la corona y no cambia hasta ya muy avanzado ya la época de la República. De hecho, con ciertos derechos que tenía, sobre todo el latifundista, sobre el inquilinaje que hay. Surgen posteriormente otras formas de trabajo que es el peón, que es el libre, que a control del inquilino, que el inquilino está sujeto a la tierra, el peón es libre, puede andar pagando, digamos, por los campos, ganándose la vida. Pero estas instituciones terminan ya hacia el siglo, principalmente el siglo XIX, y se queda durante todo el siglo, hasta el siglo XX. Ahora, en el siglo XIX también tenemos cambios de estructuras económicas. Chile también posteriormente comienza con la exportación de trigo, principalmente al virreinato de Perú. Comienza también ya la antigua rivalidad entre Valparaíso y Callao, los puertos más importantes. Todas esas situaciones se van dando ya en el periodo colonial y germinan ya hacia el periodo de la independencia o de la república principalmente, hasta que entra el tema republicano. Así que esa es la introducción, digamos, hasta lo que es el Chile, lo que es el Chile republicano. No sé si hay alguna pregunta que quieran hacer. ¿O la continuamos? ¿Sí? O segunda ronda, o al final. Yo creo que vamos a hacer una ronda final. Y después al final hacemos las preguntas. ¿Ya? Por favor. ¿También? ¿También? Sí. Bien, pues aquí dejamos la... Gracias, Daniel. Un poquito lo que tenemos un poco de aire, lo refrescó un poco. Hemos invitado a un compañero también acá que nos va a hacer una presentación musical, un par de temas. ¿José? ¿Cómo se llama? Joaquín Maureira. Vamos a hacer una interpretación musical.